Hola, soy Alexis. Tengo 33 años y recientemente he pasado por un capítulo muy difícil de mi vida. Hoy estoy aquí para compartir mi historia. Todo comenzó con mi ex esposo, Russell, y su madre, Lori. Russell y yo nos conocimos en la universidad, y nuestra conexión fue instantánea. No pasó mucho tiempo antes de que nos enamoráramos profundamente, y después de 5 años y medio, nos casamos. A pesar de la fuerza de nuestro vínculo, siempre hubo una persona que nos sobrepasaba, mi suegra, Lori. Desde el primer momento que la conocí, Lori dejó claro que no aprobaba mi presencia. Me criticaba constantemente, sacando a relucir mis inseguridades, especialmente sobre mi apariencia. Aún así, me aferré a la creencia de que Russell me amaba por quien realmente era, y eso me daba algo de consuelo. 3 años después de nuestro matrimonio, tomé una decisión audaz, renuncié a mi trabajo y me asocié con mi mejor amiga para iniciar un negocio. Russell me apoyó, y aunque al principio fue lento, el negocio creció de manera constante. Con el tiempo, se volvió muy exitoso, lo que nos permitió vivir cómodamente, pero a pesar de ese éxito, el desprecio de Lori nunca se atenuó. Menospreciaba mis logros e incluso me acusaba de sabotear a Russell. Sus palabras crueles tensaron nuestro matrimonio, especialmente porque Russell nunca me defendió durante sus ataques. Su silencio se sentía como una traición, lo que llevó a más y más peleas entre nosotros. Luego, las cosas tomaron un giro más oscuro. Un día, encontré mensajes de texto en el teléfono de Russell que me destrozaron. Lori había estado tratando de emparejarlo con otras mujeres, hablándome mal todo el tiempo. Al principio, Russell desestimó sus intentos, pero eventualmente vi mensajes donde él comenzaba a mostrar interés por las mujeres que ella sugería. Mi corazón se rompió. Sentía que todo lo que creía sobre nuestra relación se desmoronaba. Decidida a confrontarlo, planeé tener una conversación seria con Russell después del trabajo al día siguiente, pero la vida dio un giro repentino e inesperado. En mi camino al trabajo, algo sucedió. Lo siguiente que recuerdo es despertarme en un hospital, rodeada de máquinas y enfermeras. Mi cabeza palpitaba y me invadió una intensa sed. Débil y desorientada, pedí agua, tratando de armar lo que había sucedido. Después de beber, intenté dormir de nuevo, esperando que el descanso aliviara el dolor en mi cabeza. Al intentar mover mis piernas en busca de algo de comodidad, el shock me invadió al darme cuenta de que no se movían. La confusión rápidamente se transformó en pánico. Desesperada, llamé a una enfermera, explicándole que no podía sentir mis piernas. La enfermera se puso en acción, alertando al doctor, quien realizó una serie de pruebas para evaluar mis sensaciones. Fue durante este tenso momento que Russell entró en la habitación, su preocupación evidente mientras trataba de comprender la situación. Después de un examen más detallado, el doctor dio la desgarradora noticia: estaba paralizada. Russell salió de la habitación, probablemente consumido por su propia preocupación y tristeza. Sola, lidié con esta realidad que cambiaría mi vida. El doctor, al notar mi angustia, me aconsejó que descansara y me aseguró que, a pesar de mis protestas sobre la imposibilidad de dormir en medio del caos en mi mente, la medicación ayudaría. Me explicó que, aunque mi lesión en la columna era grave, aún había una posibilidad de recuperación. Este rayo de esperanza fue opacado por la comprensión de que el progreso sería lento y exigiría un esfuerzo inmenso. La noticia fue abrumadora, pero también encendió una leve esperanza en medio de la desesperación. Reconociendo el arduo camino que tenía por delante, decidí luchar contra mi parálisis. El doctor enfatizó la importancia de la nutrición y el descanso para mi recuperación, especialmente para sanar otras lesiones del accidente. Esta conversación ofreció un atisbo de optimismo. La noción de que mi condición podría no ser permanente alimentó mi determinación de perseverar. Poco después de que el doctor se fue, las enfermeras me pusieron al tanto de los detalles del accidente. Había sido atropellada por otro vehículo en una intersección, lo que llevó a un choque serio que causó lesiones significativas, incluyendo daño a la médula espinal, una clavícula rota y contusiones faciales. Me sorprendió saber que había estado en coma durante 2 semanas. La revelación de que un conductor bajo los efectos del alcohol había causado el accidente y que había sido arrestado, me dejó con sentimientos encontrados. La ira y la frustración surgieron al principio, pero el conocimiento de que se estaba haciendo justicia trajo algo de consuelo. Después de comer y tomar la medicación, que era realmente fuerte, tal como el doctor había advertido, pronto caí en un sueño profundo. Cuando desperté al día siguiente, la habitación estaba tranquila, excepto por el suave zumbido del equipo médico. Fue entonces cuando noté a mi mamá, durmiendo en una silla. Mi intento de despertarla la sobresaltó, y al acercarse a mi lado, la mezcla de preocupación, alivio y amor en su rostro fue abrumadora. Nuestro reencuentro fue profundamente emocional.
lleno de lágrimas y gestos tiernos que hablaban volúmenes sobre el miedo y el alivio que ambas sentíamos. Tener a mi madre allí me proporcionó un inmenso consuelo, reforzando el sistema de apoyo que tenía en mi lucha por recuperarme. Una mezcla de culpa y gratitud me invadió al reconocer cuán afortunada era de seguir aquí, navegando las secuelas de mi experiencia. Agarré la mano de mi mamá y, cambiando un poco la situación, le pregunté cómo estaba, lo que me valió una sonrisa tierna y la clase de consuelo que solo una madre puede dar. Ella priorizó mi dolor sobre el suyo, expresando alivio de que la medicación me estaba evitando lo peor. Sin embargo, podía escuchar la preocupación por mi seguridad y futuro en su voz. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse fuerte, su vulnerabilidad resonó dentro de mí. Intenté tranquilizar a mi mamá, asegurándole que tendría cuidado, con la esperanza de aliviar sus preocupaciones. Sin embargo, al reflexionar sobre la injusticia de mi situación, se volvió evidente cuán aleatorias podían ser las dificultades de la vida. Nuestra conversación se dirigió a mi recuperación. A pesar de la incertidumbre, nos aferramos a la esperanza. El apoyo inquebrantable de mi madre, sin importar el resultado, sirvió como un faro de fortaleza. Sin embargo, cuando se mencionó el nombre de Russell, una sombra cayó sobre nuestra conexión. Su ausencia desde el accidente, especialmente después de que me enteré de mi parálisis, creó un vacío doloroso. Mi mamá, igualmente confundida y preocupada, insistió en que se pondría en contacto con él, dejando que sus instintos protectores entraran en acción. A medida que el sueño comenzó a llevarme de nuevo, me inundaron sentimientos de pérdida y traición por la ausencia de Russell. El breve momento que compartimos antes del diagnóstico, seguido por su repentina desaparición, me dejó cuestionando su compromiso y apoyo cuando más lo necesitaba. Cuando desperté, lo primero que noté fue a mi mamá, involucrada en una acalorada conversación telefónica. Sus palabras eran agudas e insistentes, una clara indicación de su determinación. Mi cabeza palpitaba mientras los efectos de la medicación se desvanecían, dejándome enfrentar el dolor de lleno. Rápidamente llamé a una enfermera, quien administró la medicación necesaria para ayudar a aliviar mi malestar. Una vez que el dolor comenzó a disminuir, mi curiosidad me ganó, y pregunté sobre el tema de la acalorada conversación de mi madre. Al principio, mi mamá restó importancia a mi preocupación, pero pude notar que estaba profundamente inquieta. Después de insistir suavemente, reveló que había estado discutiendo con Russell, quien había estado pasando tiempo con amigos. La realización de que apenas me había visitado durante mi coma agregó una capa de dolor que cortaba más profundo que mis heridas físicas. Mi madre había perdido la paciencia con él, reprochándole su actitud despectiva hacia mi accidente. Le había dado un ultimátum para que me visitara en menos de una hora, una medida que se sentía tanto embarazosa como necesaria. Cuando Russell finalmente llegó, trajo a Lori con él, lo que solo aumentó mi incomodidad. El peso de su ausencia ya era pesado, y lo último que quería era lidiar con ella. Sintiéndose la tensión, mi mamá se excusó para darnos algo de privacidad. Al confrontar a Russell sobre su negligencia, me encontré con la fría indiferencia de Lori, quien sugirió que mi condición le hacía una carga. Incluso admitió que Russell había considerado quedarse a mi lado hasta que ella lo convenció de lo contrario, usando nuestras luchas pasadas y mi actual incapacidad para contribuir económicamente como justificaciones para su frialdad. Esta revelación me impactó profundamente, subrayando la fragilidad de nuestra relación y la dura realidad de mis nuevas circunstancias. Durante nuestra conversación, Russell dejó en claro que mi parálisis había cambiado su compromiso con nuestros votos de apoyo mutuo en la salud y la enfermedad. Su brutal confesión, fuertemente influenciada por la dura perspectiva de Lori, me dejó aturdida. Lori no dudó en expresar su creencia de que Russell merecía algo mejor, reduciendo mi valía a mi ahora amenazada éxito empresarial. Su disposición a abandonarme en mi momento de necesidad fue una profunda traición. Russell anunció su intención de solicitar el divorcio, y Lori comenzó a planear con entusiasmo una cita para él de inmediato. Mientras se iban, me quedé lidiando con la aplastante realidad de su abandono. Justo en ese momento, mi mamá regresó. Su presencia me brindó un pequeño consuelo mientras relataba el devastador intercambio. La furia emanaba de ella, un testimonio de su amor por mí, aunque no podía confrontarlos en ese momento. Se quedó a mi lado, como un pilar de fortaleza, mientras lloraba hasta que el sueño, misericordioso, me reclamó. La llegada de los papeles de divorcio al día siguiente se sintió como una formalidad inevitable. Al firmarlos, me impactó la expresión triunfante de Lori y el aparente alivio de Russell, un recordatorio doloroso de la crueldad de ser abandonada por alguien que creía que me amaba, especialmente en un momento tan vulnerable. Las semanas que siguieron me sumieron en la oscuridad, marcadas por una profunda depresión. Sentía como si una parte vital de mí hubiera sido despojada.
dejando mi mundo sin color. Sin embargo, durante este tiempo, mi mamá permaneció como mi bastión silencioso, brindando consuelo a través de mis comidas favoritas y flores frescas, sus acciones un testimonio silencioso de su apoyo inquebrantable. Su presencia me ayudó a enfrentar cada día mientras comenzaba a navegar mi nueva realidad, empezando por sanar mis heridas físicas y preparándome para los desafíos que se avecinaban. Después de mi diagnóstico y el posterior abandono de Russell, me dieron luz verde para comenzar la terapia física y un régimen de medicamentos destinados a manejar mi parálisis. Me recomendaron un fisioterapeuta calificado, y mis sesiones estaban programadas para comenzar en una semana. La verdad es que mi reacción inicial fue de derrota. Todo lo que quería era quedarme en la cama, sucumbiendo a mi tristeza. Esta mentalidad me llevó a perder mis primeras citas de terapia, una clara señal de mi desesperación. Sin embargo, mi mamá llegó a su límite con mi desánimo. Me enfrentó, expresando su frustración por mi continua tristeza. A pesar de mis protestas de que me sentía completamente derrotada, insistió en que tenía el poder de cambiar mis circunstancias, al menos en cierta medida. Desafió mi pasividad, argumentando que incluso un pequeño paso hacia adelante era mejor que permanecer estancada. Su sugerencia de que podría recuperar algo de control sobre mi vida, tal vez incluso encontrar una manera de demostrar que Russell y Lori estaban equivocados, resonó en mí. Me recordó que, aunque mis habilidades físicas estaban comprometidas, mi intelecto y espíritu permanecían intactos, instándome a aprovecharlos. Tomando su consejo en serio, acepté de mala gana comenzar a trabajar desde casa, en parte para complacerla y en parte para escapar de su persistente ánimo. Para mi sorpresa, esta decisión marcó un punto de inflexión. Reanudé mi papel en mi negocio, gracias en gran parte a mi socia y mejor amiga, quien había mantenido todo a flote durante mi ausencia. Sus visitas, aunque infrecuentes debido a las demandas de nuestro trabajo, servían como un recordatorio de la vida que me esperaba fuera de mi aislamiento autoimpuesto. Este pequeño cambio hacia la acción se convirtió en el primer paso de un largo camino de recuperación y autorreclamación. Con el apoyo inquebrantable de mi madre y la realización de que rendirse a la desesperación no borraría el dolor, sino que podría profundizarlo, comencé a regresar al trabajo, aliviando la carga sobre mi socia. Nuestro equipo me recibió de brazos abiertos, expresando tanto preocupación como alivio por mi renovada participación. Les aseguré que estaba bien y pronto me encontré nuevamente inmersa en el ritmo del trabajo, para deleite de mi mamá. Este cambio positivo reflejó mi creciente compromiso con la terapia física. Asistí a terapia física 4 veces a la semana. Aunque enfrenté una vergüenza inicial y luché con los ejercicios, estaba decidida a perseverar. El catalizador de mi renovado sentido de propósito llegó inesperadamente de una publicación de Facebook de Russell anunciando su nuevo matrimonio. La publicación, llena de insultos velados sobre nuestro pasado, encendió en mí una feroz determinación, no solo de recuperarme, sino de sobresalir más allá de mis logros anteriores. Este aumento de ira se transformó en un poderoso motivador, impulsando mi dedicación durante los siguientes 5 años. El viaje fue arduo, con los primeros 3 años centrados en recuperar mi capacidad para caminar, un hito que finalmente logré con la ayuda de un bastón. Los 2 años siguientes se dedicaron a revitalizar mi negocio, llevándolo a un gran éxito y reconocimiento, un testimonio de mi arduo trabajo y determinación. Sin embargo, la verdadera satisfacción me eludió hasta que se presentó una oportunidad inesperada de retribución. La empresa de Russell estaba en apuros, y en un giro del destino, mi empresa estaba en posición de proponer una fusión, una que nos colocaría en una posición dominante. Avanzamos con la fusión bajo términos que nos favorecían, otorgándonos un control considerable. El momento en que entré en la empresa de Russell para la primera reunión posterior a la fusión, bastón en mano pero erguida, la sorpresa en su rostro se sintió como una victoria silenciosa. Todos esos años de lucha, el dolor de la traición y el trabajo arduo me habían llevado a este momento, marcando no solo un triunfo personal, sino también el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida profesional, donde las antiguas quejas finalmente podían ser enterradas. Entrando con confianza en la sala, mis tacones sonando con cada paso, hice mi entrada como la encarnación de mi recuperación, un contraste marcado con la imagen que Russell tenía de mí durante mis momentos más bajos. Anunciando mi rol como la nueva CEO, esbocé los próximos cambios organizativos, insinuando una estructura de equipo más ágil, aunque las implicaciones eran amplias. El mensaje era inconfundiblemente claro, especialmente para Russell, quien era el candidato principal para ser despedido. Después de la reunión, Russell me confrontó, incapaz de contener su shock y confusión, su incredulidad sobre mi recuperación, enmarcada por acusaciones de engaño. Fue recibida con mi calma aclaración de que su ausencia lo había dejado desinformado sobre mi potencial de recuperación,
un potencial que se había materializado por completo. Desestimé su sugerencia de que la venganza me motivaba, contrarrestando que mi ambición y esfuerzos iban mucho más allá de cualquier deseo de retribución mezquina. Su súplica por profesionalismo reveló un desarrollo personal, estaba esperando un hijo. Esta realización me llevó a una nueva comprensión. Este momento no se trataba de revivir viejas quejas, se trataba de avanzar. Estaba afirmando mi fuerza e independencia frente a la adversidad, demostrando que mi éxito y recuperación no estaban atados al pasado, sino que eran escalones hacia un futuro que estaba construyendo en mis propios términos. Mientras Russell suplicaba por su trabajo, invocando una necesidad de estabilidad con su inminente paternidad, repetía las mismas palabras que una vez utilizó para menospreciar nuestra relación. Sin embargo, la ironía de su apelación no alteró mi decisión. Le informé que su carta de despido ya estaba preparada, marcando el fin de su mandato. Su reacción, una mezcla de shock e indignación, reflejaba el abandono que había sentido en mi momento de necesidad. Dejándolo lidiar con las consecuencias de sus acciones, experimenté una oleada de empoderamiento, un contraste marcado con la vulnerabilidad que alguna vez soporté. Más tarde ese día, los intentos de Lori por vilipendiarme a través de llamadas y mensajes solo reforzaron mi convicción. Sus insultos fueron respondidos con recordatorios de su papel en el desmoronamiento de mi matrimonio y mi bienestar. Aunque el intercambio fue amargo, subrayó la transformación que había experimentado, de una posición de impotencia a una de fortaleza y resolución. La dulzura de esta victoria radicaba no solo en la retribución, sino en la afirmación de mi resiliencia. El apoyo y aliento que había recibido durante mis momentos más bajos fueron fundamentales en este viaje. Esta experiencia me enseñó una valiosa lección. Desde las profundidades de la desesperación, la única dirección que queda es hacia arriba. Con cada paso hacia adelante, me alejé de las sombras de mi pasado, emprendiendo un camino definido por mi fuerza, determinación y nueva